Amigos, qué gusto que nos acompañe. Cuando nos referimos al mercado bursátil, desgraciadamente hablamos de un mercado muy selectivo, muy pequeño. Directamente hay unos 650,000 clientes y a través de los fondos 3.3 millones. Debido a la economía, además, las cotizaciones de muchas emisoras están muy castigadas. Hay un vehículo que se conoce como fibras, que son fideicomisos donde se colocan bienes inmuebles. El inversionista puede ganar al obtener una renta de los activos que ahí se ubican y que obviamente se arriendan. En los últimos tiempos, no todas las fibras les ha ido bien. Y bueno, pues esta noche vamos a platicar con un experto en el tema, Raúl Martínez Solares. Él es el director general de la Fibra Educa. ¿Cómo se ve la perspectiva de las fibras este 2021? Lo invito a que nos acompañe. Vamos a platicar con un experto. Raúl, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con nosotros esta noche. Al contrario, Alberto, un placer como siempre platicar contigo y con tu auditorio. Bueno, pues Raúl, siempre que hablamos de la bolsa, del mercado bursátil, hablamos de un mercado pequeño que lamentablemente en los últimos años no ha logrado crecer. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la bolsa no crece? ¿Por qué el mercado bursátil no crece en México, Raúl? Mira, tiene que ver con varios factores, pero yo te diría que el fundamental es una falta de profundidad en el mercado bursátil mexicano. A diferencia de otros países donde la mayoría de las personas tienen participación a través de sus cuentas de ahorro en las emisoras bursátiles, en México hay una muy bajo nivel de participación. Ha crecido mucho, sí, gracias a que a partir de la reforma que estableció a las Afores se volvieron los grandes jugadores institucionales que se comen casi cualquier emisión que se produzca en el mercado bursátil mexicano. Pero sigue habiendo poca profundidad, sigue habiendo muy pocas emisoras que tienen bursatilidad constante, sigue habiendo en este sentido bajos incentivos, digamos, a las empresas a que se vuelvan públicas, a que busquen financiamiento en el mercado bursátil, y eso genera esta relativa debilidad que hace que en condiciones tan volátiles como las que hemos vivido, sufra mucho en las caídas y le cueste mucho recuperarse en los regresos como le ha pasado a otras bolsas a nivel mundial. Sí, Raúl, y qué bien que lo tocas porque pues el año pasado fue complicadísimo para nuestra bolsa, Raúl. Muchas emisoras, sus cotizaciones cayeron, a diferencia de lo que sucedió en otros mercados, que más allá del contexto de la crisis tan fuerte que se vivió, pues subieron. ¿Cómo viste el mercado el año pasado, Raúl? Mira, el mercado mexicano, muy en sintonía con lo que le pasó a los mercados mundiales, en el momento, digamos, de marzo, que viene la caída de los mercados, se cayeron todos. El problema es que a nivel mundial hubo, digamos que un relativo optimismo, a mi juicio, desbordado, muy rápidamente, como por ahí de mayo, donde los mercados pensaron que habían sobreestimado el tamaño del efecto de la caída y empezó a haber una recuperación brutal de las bolsas, a tal grado que muchas de las bolsas rebasaron los niveles de cotización previos antes de la caída de la pandemia. Este no fue el caso de México, fue un golpe muy fuerte que también se vinculó con otros factores que tienen ya más que ver con el comportamiento, la confianza hacia México, la confianza en el comportamiento futuro de las inversiones, y esto ha provocado que, a diferencia de otros países, la recuperación de México no ha sido ni total ni pareja. Incluso a nivel mundial, si tú le quitas estas grandes emisoras relacionadas con los sectores que se vieron beneficiados en la recuperación, que básicamente hablamos de comercio electrónico, entre otros, por ejemplo, el resto de las emisiones estuvieron bastante parejas. Pero en México, desafortunadamente, dado el bajo nivel de profundidad, lo que vemos es un bajo nivel de recuperación también. Y esto tiene que ver otra vez con que tampoco hemos tenido nuevas emisiones, con que el mercado sigue muy quieto, con que hay poca expectativa, digamos, del futuro en términos de crecimiento para el país. ¿Y cómo ves, digamos, el año? ¿Cómo estás sintiendo el año para los mercados, para nuestra bolsa, Raúl? Mira, a nivel de mercados internacionales, lo que puedes apreciar es que hay un gran optimismo, por un lado, en temas relacionados con la velocidad de que se está teniendo el proceso de vacunación en ciertas economías, particularmente las economías más desarrolladas, y que eso consecuentemente lo vislumbran como un factor que va a producir una recuperación más rápida que la anticipada. Y esto está provocando, al otro lado, incluso algunos desequilibrios, porque estas inyecciones enormes que están haciendo las economías desarrolladas a través de programas de estímulos o de política monetaria, con reducciones de tasas o con inyecciones como hace Estados Unidos, con cheques directos a las familias, está provocando la percepción en algunos analistas de que la recuperación económica va a ser tan rápida que muy rápidamente la Reserva Federal va a tener que entrar en el proceso contrario y va a tener que empezar a aumentar las tasas. Y eso provocó esos desajustes que vimos en tasas hace un par de semanas. La realidad es que todavía no sabemos cuáles son los efectos de segunda y tercera derivada, pensémoslo así,
de la pandemia en ciertos procesos estructurales que están siendo afectados. Hay países que tienen rebrotes, hay países que tienen nuevas variantes, y esto puede llevar a que el proceso de recuperación sea así, muy rápido, pero con algunos problemas en ciertas zonas. Y si a eso le sumas el hecho de que tienes muchos países y muchas regiones del mundo que no se están vacunando y que están provocando efectos negativos, tanto en términos de salud como en términos de velocidad de recuperación económica, lo que vamos a ver es un crecimiento completamente falto de sincronía. Hay momentos donde tú ves todo el mundo creciendo o todo el mundo decreciendo. Ahorita vas a ver regiones del país creciendo mucho más rápido, como la misma China, y regiones del mundo mucho más estancadas, como en el caso de México. México tiene una condición natural de recuperación. Recordemos que hay este dicho en economía que dice que hasta un gato rebota si lo tiras de suficiente, muerto rebota si lo tiras de suficiente altura. México se estima que va a crecer por ahí del 4.5% este año, pero esto es producto de la gran caída que tuvo el año pasado. Esto cambia en la base de comparación y esto hace que el crecimiento hoy, a una recuperación a un nivel incluso muy por debajo del que teníamos en 2019, nos muestre este crecimiento del 4,5%. El año que entra la historia no va a ser igual, seguramente va a ser un crecimiento más cercano al 3%, porque tenemos muchos factores estructurales que se les están sumando el hecho de que el proceso de vacunación sea lento y la expectativa de que la velocidad de recuperación, consecuentemente, de la economía mexicana también será muy lenta. Cuando hablamos del mercado bursátil, pues hablamos de muchos instrumentos, los fondos que permiten, que son vehículos que permiten a los inversionistas pequeños participar. En fin, hay una gran cantidad de vehículos pues un vehículo pues relativamente nuevo, Raúl, es uno que tú conoces muy bien, el de las fibras, que son estos fideicomisos de pues bienes raíces que pues han tenido un muy buen desempeño o habían tenido el año pasado, les fue bastante mal, ¿verdad, Raúl? Primero es importante, creo que para aquellos están en el auditorio que no entienden muy bien qué es una fibra, es un vehículo que aparentemente puede sonar un poco complicado, pero en esencia es bastante sencillo. Una fibra es un fideicomiso, como tú bien lo señalas, que lo que hace es compra propiedades bajo ciertos criterios. Compra esas propiedades y la renta. El producto de esas rentas gasta lo que tiene que gastar y el remanente se lo entrega a los dueños de los certificados, que es el equivalente de las acciones de una fibra. Entonces, el dueño de certificados de una fibra gana porque la fibra cobra rentas y le pasa una parte de ese valor de las rentas que cobró, y dos, porque ese certificado, como si fuera una opción, puede ir creciendo, si la empresa lo hace bien, puede ir creciendo en el tiempo. Entonces tienes esos dos factores. Como bien señalas, las fibras no es un vehículo tan viejo, tiene alrededor de 10 años en México. Algunas les ha ido bien en el principio, otras no tan bien. Algunas les fue muy bien y luego muy mal y están cotizando a la mitad de lo que cotizaban. Pero el año pasado en particular fue un año complejo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que lo que ocurre de inmediato con la pandemia es que viene un cierre de la actividad económica y esto implica que cierren los negocios. Entonces, imaginemos una fibra que es dueña de centros comerciales o de oficinas. Entonces, el que está operando y alquilando la tienda o la oficina o el cine, le dice a la fibra, oye, si yo no puedo abrir, no te puedo pagar la renta. O me haces un descuento, o te dejo de pagar, o te pago menos, o te difiero el pago. Y eso tiene un efecto sobre los ingresos de la fibra que de inmediatamente se trasladan a la capacidad que tiene la fibra para voltearse y darle a sus tenedores, a sus dueños, darles unas distribuciones. Entonces, eso generó un efecto muy, muy complicado que gradualmente se ha ido recuperando en el tiempo y ha provocado que algunas fibras del golpe inicial que tuvieron en marzo se han ido recuperando y terminaran más o menos igual o ligeramente arriba de lo que estaban al principio del año. Otras tuvieron un efecto mucho más fuerte que seguramente con buena administración, con buenas estrategias, se irán recuperando en el tiempo. Pero es un fenómeno asociado a ese cierre de la operación. Raúl, sin embargo, en el caso de la fibra que tú diriges, que tú bien diriges, la Fibra Educa, tuvo un súper buen resultado. Hace poquito se dieron a conocer sus números y tuvo pues resultados espectaculares. ¿Cómo le hicieron? ¿Cuál fue el secreto? Mira, me encanta que lo comentes porque efectivamente nos sentimos muy orgullosos de que el trabajo del equipo rindió frutos y en el 2020 tuvo, por un lado, la apreciación del certificado fue de 9.09% y además las distribuciones que pagamos equivalieron a un rendimiento implícito del 7.8%. O sea, casi 17% de rendimiento total para el inversionista. Y esto es resultado de dos factores. Uno, de que tenemos afortunadamente un equipo extraordinario que de manera muy profesional estuvo muy atenta, tomando las decisiones adecuadas, anticipándose, planeando para evitar o disminuir el efecto negativo de impacto. Pero el tema de fondo es que estamos en un sector muy resiliente. Fibra Educa es una fibra absolutamente especializada en temas educativos. Es una fibra que está orientada de manera particular
a escuelas, la mayoría de nivel medio superior y superior, de bajo costo. ¿Y esto por qué es importante? Porque el sector educativo tuvo un golpe inicial de muchas familias que dijeron, oye, lo que no sé qué pasa, dejo de pagar la colegiatura. Pero la mayoría de las familias saben que la educación es un bien fundamental para que construyan la capacidad de inserción en el mercado laboral de sus hijos. Entonces, una vez que las escuelas, no todas, pero sí las que operan los inmuebles del grupo de esta fibra, recuperaron su capacidad de prestación de servicios educativos, la colegiatura se volvió a mantener. Y aunque fue a través de otros mecanismos, pero no se perdió matrícula, algunas incluso al final del año ganaron un poco de matrícula y lograron restablecer con cambios en su estructura de costos el equilibrio para mantener esa capacidad financiera que tiene como un componente importante pagarle las rentas a la fibra. Y es en esa medida que, trabajando muy de cerca con nuestros inquilinos, logramos tomar decisiones que permitieran mantener la estabilidad, mantener el nivel de ingreso y trasladar esto con eficiencia en las distribuciones a los tenedores de la fibra. Raúl, nos quedan unos segunditos. ¿Cómo ves las fibras? ¿Cómo ves el desempeño para este año que estamos viviendo? Creo firmemente que aquellas emisoras que se pongan las pilas, que entiendan las oportunidades que se van a presentar, las oportunidades de consolidación y trabajen de manera eficiente y con una orientación muy clara hacia el mercado y sus tenedores, vamos a poder ofrecer retornos interesantes y vamos a poder continuar creciendo en estos años por venir. Bueno, pues más claro ni el agua. Raúl, pues muchísimas gracias. Te agradezco mucho la oportunidad que nos das de platicar esta noche, como siempre. Invertir en bolsa es también una buena alternativa, pero hay que saber cómo hacerlo y evaluar muy bien la emisora que se escoge. En Estados Unidos, incluso trabajadores de nivel medio participan en la bolsa porque hay un mayor desarrollo financiero. Las fibras fue un vehículo que se creó para fomentar la infraestructura inmobiliaria, centros comerciales, oficinas, hoteles, almacenes y hasta vivienda. Sí, los tiempos no han sido fáciles, pero habrá que dar tiempo al tiempo para que la nebulosa economía se transparente. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.